Alice Weidel no aguantó más. En el Bundestag, donde normalmente reina una cortesía fingida y una imitación de diálogo, se escuchó finalmente lo que desde hace tiempo flotaba en el aire pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Señor Merz, usted es un canciller de papel, un cero a la izquierda. Así, sin adornos. No fue un exabrupto teatral ni un desliz retórico. Fue un síntoma. Un síntoma del descontento acumulado, de la desconfianza y de la creciente ira de millones de alemanes que sienten que están siendo manipulados, engañados, y que su país es conducido directamente a un callejón sin salida, un conflicto con Rusia. Y ese callejón, según la percepción de muchos, ya no está al final del horizonte, sino justo en la siguiente curva. Todo ello bajo el envoltorio de la alta responsabilidad internacional, la defensa de ciertos valores y el pegajoso término de solidaridad europea, que, como suele suceder, paga exclusivamente Alemania. Según Weidel, la política actual del gobierno se asemeja a conducir un coche con los ojos vendados, a más de 150 kilómetros por hora. Se prometió solemnemente que la electricidad sería más barata, y así se anunció en interminables ruedas de prensa emitidas por la televisión pública. Pero al final, las facturas eléctricas de la mayoría de las familias comenzaron a crecer más rápido que la ya mermada confianza en las estadísticas oficiales. En 2023, el precio medio por kilovatio hora alcanzó casi los 40 céntimos, uno de los niveles más altos de Europa. Weidel ironizó. ¿Todavía no hay un impuesto por respirar? Esperen un poco, ya llegará. Friedrich Merz, en su opinión, se ha convertido en un accesorio decorativo. Un canciller no de decisiones, sino de declaraciones. Viaja a reuniones, habla en Bruselas, adopta gestos graves frente a las cámaras, pero no consigue hacer pasar por el Parlamento ni una sola reforma significativa. Sus socios de coalición lo manejan como a una marioneta, ignorando por completo la voluntad de los votantes. Y cada promesa suya termina con la misma frase: no hay dinero. Resulta extraño, señala Weidel, que no haya dinero para pensiones, salud o educación, pero siempre sí lo haya para adquirir sistemas armamentísticos estadounidenses para los intereses de cierto país. Según Weidel, detrás de todo esto no hay política, sino un plan de negocios. Y si uno observa las trayectorias profesionales de los políticos alemanes, especialmente después de dejar sus cargos, se entiende mejor por qué se toman estas decisiones con tanta facilidad. Los asientos de los lobbies en las grandes corporaciones esperan a sus nuevos héroes desde hace tiempo. Quizás por eso los intereses de los empresarios y contribuyentes alemanes quedan sistemáticamente relegados. Con sarcasmo, pero sin desviarse del fondo, Weidel arremetió contra la llamada ayuda Bürgergeld, el buque insignia de la justicia social del gobierno. En realidad, dijo, esta ayuda se ha convertido en un imán para migrantes económicos. Según los últimos datos de la Agencia Federal de Empleo, casi el 50% de los beneficiarios son extranjeros sin historial laboral prolongado en Alemania. Y lejos de recortar esta partida, el ministro de Finanzas le añadió otros 5.000 millones con entusiasmo. El presupuesto total de transferencias sociales para 2024 supera los 50.000 millones de euros, más que el gasto en defensa y digitalización juntos. Weidel considera que este desequilibrio genera una enorme tensión social, especialmente entre quienes se levantan cada día a las 5 de la mañana, pagan impuestos y cada vez notan más que su ingreso neto queda por debajo de los subsidios sociales. Los jubilados que han trabajado durante décadas reciben menos que los recién llegados. Y las familias jóvenes sin vivienda propia deben competir por el mismo espacio con quienes han llegado bajo programas humanitarios. ¿Esa es su versión de justicia, señores Merz y Klingbeil? La política migratoria, según Weidel, hace tiempo que perdió contacto con la realidad. En 2023 llegaron a Alemania 120.000 personas solo por el programa de reunificación familiar. Y eso sin contar las demás vías de entrada. Si uno suma, en solo un año, el país recibe el equivalente a una ciudad alemana de tamaño medio. En las escuelas la situación es crítica.
Más de 100.000 alumnos no dominan el idioma alemán lo suficiente como para seguir el currículo. Los programas de integración o no funcionan, o funcionan tan mal que se han convertido en objeto de burla incluso entre los propios docentes. Los resultados de las pruebas internacionales PISA lo confirman. Alemania obtiene sus peores resultados en décadas. Y no es culpa de los alumnos. Es el resultado de un colapso sistémico, donde el profesor dedica 2/3 de la clase no a enseñar, sino a mantener el orden mínimo. En este contexto, las iniciativas de género y el cambio de nombre de los baños escolares rozan la burla al sentido común. Según Weidel, la naturalización masiva se ha convertido en un mecanismo oculto de transformación demográfica y electoral. Más de 300.000 personas obtuvieron la ciudadanía alemana el año pasado. Más de una cuarta parte eran sirios. Y el año próximo, otro 1.000.000, incluidos iraquíes y afganos. Estas personas no están obligadas a integrarse realmente, ni a aprender el idioma, ni siquiera a residir de forma continua en Alemania. Un clic con el ratón y ya eres alemán, ironizó Weidel. El pasaporte alemán se está convirtiendo en una tarjeta de descuento. Pero junto con él, llegan también nuevos desafíos. Normas culturales incompatibles, lealtad dividida, conflictos religiosos. Nada de esto es abstracto. Son causas concretas de delitos reales. En 2024 se registraron en Alemania más de 80 ataques con arma blanca al día. En un número significativo de casos participaron migrantes que obtuvieron asilo. Pero la policía está ocupada con otra cosa: rastrear lenguaje de odio en redes sociales y realizar allanamientos por publicaciones con memes. Según Weidel, el número de órdenes de arresto no ejecutadas supera las 150.000. De ellas, más del 90% se refieren a ciudadanos extranjeros. La pregunta es, ¿a quién protege el Estado entonces? Las fuerzas del orden se están convirtiendo cada vez más en una herramienta de intimidación política. A casa de un jubilado pueden llegar al amanecer para hacer un registro por un simple reenvío de publicación, pero no hay recursos para detener a delincuentes reales. Todo esto, según Weidel, no son señales de una crisis, sino de una erosión sistémica. Erosión de la responsabilidad, del sentido común y de la voluntad política. En lugar de reformas, deuda. En lugar de crecimiento, más deuda. Alemania se prepara para asumir 850.000 millones de euros en nuevos préstamos hasta el año 2029. Más que toda la deuda externa actual de Francia. Solo en 2025 se prevé emitir 143.000 millones en nueva deuda, comparable al PIB anual de Finlandia. Y una parte significativa de ese dinero se destinará no a inversiones, sino a cubrir obligaciones previas, es decir, a pagar intereses de deuda antigua. Weidel apunta que esto no es una estrategia económica, sino una capitulación política. Ni siquiera el ministro de Finanzas puede estimar con precisión el volumen de intereses que pronto se convertirá en la mayor partida presupuestaria. La espiral de endeudamiento, señala Weidel, no genera crecimiento, genera dependencia. Y la economía de mercado alemana no se construyó sobre eso. Su base fue el orden, la disciplina y la intervención estatal limitada. Así lo defendía Ludwig Erhard, el arquitecto del milagro económico de la posguerra. Pero según Weidel, el gobierno es incapaz de renunciar a sus fantasías climáticas. Bajo el lema de la transición verde, se esconde un gigantesco esquema de redistribución de recursos. Subvenciones ineficientes, directivas, prohibiciones e inversiones en tecnologías del futuro, que o bien no funcionan o solo lo hacen mientras estén subsidiadas. Pero políticamente son ideales. Permiten lucirse, aplaudir y no rendir cuentas. Alice Weidel también recordó que Alemania no necesita más promesas, sino pasos concretos. Recortes de gasto, reforma de la burocracia, alivio fiscal para las empresas y liberación del sistema educativo de experimentos ideológicos. Y, por encima de todo, restaurar la confianza. Porque sin ella, cualquier reforma está condenada al fracaso. Según Weidel, los intentos de influir en el Tribunal Constitucional cruzan una línea roja.
La candidatura de Brosius Gersdorf, apoyada activamente por el partido de Merz, demuestra que ya no se trata de derecho. Se trata de control. Control de la última instancia independiente. Y si una jueza declara públicamente la necesidad de eliminar a la oposición, eso no es una figura retórica. Es un programa. Un programa de desmantelamiento de la democracia. Concluyendo su discurso, Weidel afirmó: Alemania está en peligro, pero el peligro no es externo, es interno. Es el miedo del gobierno a sus propios ciudadanos. Es el impulso prohibicionista que reemplaza el diálogo. Es el deseo de sustituir elecciones con decretos. Pero los ciudadanos no guardan silencio. Ven, entienden, y tienen voz. Y como recordó Weidel, esa voz será escuchada. En las elecciones, o incluso antes. Y ahora escuchen lo que dice Weidel. Es extremadamente interesante. Cita: Señora Presidenta, señor Canciller Federal, señoras y señores, qué agradable que, en su huida constante de la realidad, a través de cumbres y capitales de todo el mundo, hayan hecho una breve parada en Alemania. En nuestro país, que está perdiendo altitud a gran velocidad. En el país al que ustedes prometieron un nuevo Estado, pero en realidad no hacen más que continuar la política de la coalición del semáforo, punto por punto. Tras su enésima promesa rota, la supresión, o mejor dicho, la no reducción del impuesto a la electricidad para todos. Los ciudadanos al menos han comprendido qué esperar de ustedes. Y, en esencia, no hay nada que esperar. Absolutamente nada. Sus palabras no valen ni el papel en que están escritas. Incluso si están plasmadas blanco sobre negro en su, por decirlo suavemente, lamentable acuerdo de coalición. Usted es un canciller de papel. Exteriormente interpreta el papel de una potencia mundial, mientras que en el interior del país es manipulado por el SPD, que perdió las elecciones. Cada vez que se trata de hechos concretos, usted afirma con descaro que no hay dinero. Y en la misma frase le propone al presidente de Estados Unidos comprar armas estadounidenses para el país conocido, pagadas por los contribuyentes alemanes. A mí personalmente me parece que usted ya se está asegurando un puesto en el Consejo de Supervisión de alguna corporación armamentística como lobista. Señor Merz, y como colmo del cinismo, encima declara que los alemanes deben trabajar más. No, señor Merz, no esos trabajadores diligentes de nuestro país, que ya sufren por la inflación, el encarecimiento, los precios desorbitados de la energía y por un Estado insaciable y derrochador que los asfixia con impuestos y tasas. Ellos ya no pueden trabajar más. Es usted quien debe cumplir sus promesas, cumplir sus deberes y dejar de tirar por la ventana el dinero de los ciudadanos, que no le pertenece. Pero su mandato como canciller ya ha quedado registrado en la historia como el mayor engaño a los votantes. Tomemos como ejemplo la fallida prestación del Bürgergeld, el llamado dinero del ciudadano. Casi 1 de cada 2 beneficiarios es extranjero. Sería más correcto llamarlo subsidio para migrantes. Usted prometió una reforma y una reducción del gasto, pero su ministro de Finanzas ha sumado otros 5.000 millones al gasto. Y esto es solo el principio. Los gastos siguen creciendo, y este año, según las previsiones, superarán los 50.000 millones. Otro agujero financiero más. Un agujero de 12.000 millones de euros se abre en el sistema de seguros de cuidados. Y hace apenas 10 años, bajo su predecesora de la CDU, Angela Merkel, se decía que los refugiados nos pagarían las pensiones algún día. Eso siempre fue un cuento de hadas. Ni los trabajadores, a los que ahora llama a trabajar más y durante más tiempo, ni los pensionistas que recolectan botellas lo creen ya. Familias, padres y madres que se levantan todos los días para ir a trabajar. Jubilados que trabajaron toda su vida. A menudo se quedan con menos ingresos netos que refugiados y migrantes sociales, que nunca han contribuido a nuestro sistema de solidaridad y probablemente nunca lo harán. ¿Esa es su idea de justicia social, señores Merz y Klingbeil? Mientras no eliminen los incentivos para la migración ilegal,
todas sus reformas migratorias no son más que un engaño a los votantes. Sus grandilocuentes declaraciones sobre deportaciones afectan, en el mejor de los casos, al 2% de los que ingresan. Los demás siguen presentando solicitudes de asilo sin ningún pudor. El control que ha iniciado su gobierno es deficiente. La puerta trasera, el avión, sigue completamente abierta. Su gobierno continúa trayendo gente desde Afganistán por vía aérea. A través del mecanismo de reagrupación familiar, llega al país cada año otra ciudad grande. 120,000 personas solo el año pasado. Las restricciones temporales que afectan únicamente a las personas con protección temporal no cubren ni una décima parte de ese flujo. Solo en Renania del Norte-Westfalia hay alrededor de 100,000 niños en edad escolar que no hablan alemán. En esas condiciones, los niños nativos ya no pueden aprender en las escuelas. Y eso, además de las iniciativas de género, explica los resultados catastróficos de PISA. Señoras y señores, esto no es un giro migratorio. Esto es un engaño al pueblo. Y ni siquiera intentan revisar la apertura de compuertas en materia de ciudadanía y permisos de residencia. Otra promesa rota. El número de naturalizaciones aumentó un 50% solo el año pasado, hasta un récord de 300,000. Más de una cuarta parte de ellos son sirios. El próximo año, es decir, en 2026, más de 1 millón de sirios, iraquíes y afganos podrán solicitar la ciudadanía alemana, incluso con un solo clic de ratón, como nos informaron recientemente. Pero el pasaporte alemán debería ser un honor, no un producto en oferta. La naturalización masiva no solo cambia la estructura de la población, también conlleva reclamaciones permanentes de prestaciones sociales y nuevas olas de reagrupación familiar. Se importan al país conflictos, culturas incompatibles, enfrentamientos religiosos y lealtades divididas, sin mencionar la elevada criminalidad entre ciertos grupos, y esos problemas ya no se podrán erradicar. 20 años de política de puertas abiertas han convertido a nuestro país en una zona de alto riesgo para sus propios ciudadanos. Y ustedes no hacen nada para cambiarlo. Los delitos sexuales, violaciones en grupo y ataques con cuchillos se han vuelto algo cotidiano. Solo en 2024 se registraron 80 ataques con cuchillos al día. Los agresores, desproporcionadamente a menudo, son sirios o afganos que nunca debieron entrar en el país y hace tiempo que debieron haberlo abandonado. Chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Señora Hasselmann, del partido Verdes. Sé que se burla de las mujeres en las piscinas. Permítame contarle algo. Las jóvenes son acosadas, violentadas y violadas en piscinas públicas. Y luego, además, son objeto de burlas por parte de alcaldes de la CDU, como ocurrió en Gelnhausen. La islamización avanza rápida y agresivamente. En las escuelas, jóvenes musulmanes radicalizados aterrorizan a sus compañeros y profesores. Los islamistas difunden su propaganda en las universidades ante la pasividad de las autoridades. Y mientras tanto, la Policía Federal organiza jornadas de lucha contra el supuesto lenguaje del odio, mientras que casi 150,000 órdenes de detención en el país no se ejecutan. El 90% de ellas son contra extranjeros. Nuestros policías podrían ocuparse de asuntos mucho más importantes que irrumpir en casas de ciudadanos pacíficos por las mañanas debido a memes. En lugar de proteger las fronteras y atrapar a criminales, se les utiliza para intimidar a personas que piensan diferente. Ustedes no quieren convencer a los ciudadanos con buena política. Solo quieren silenciarlos. Su huida hacia la represión es un síntoma de pánico y agonía de una coalición destrozada. Y apenas han comenzado. Para los ciudadanos amargamente decepcionados, usted ya es, señor Merz, el canciller mentiroso. Sus promesas rotas llenarían catálogos enteros. Pero el caso más escandaloso es el desmantelamiento del freno a la deuda. Usted, junto con los Verdes, ha perpetrado un golpe institucional sin precedentes. Utilizaron el Parlamento saliente para suprimir el límite de deuda incluso antes de su elección. Esta estafa la habían preparado con antelación.
Mientras recorría el país haciéndose pasar por defensor del freno a la deuda, ya había encargado un informe técnico para legitimar su arriesgada maniobra presupuestaria. Usted mintió a la cara de los votantes. Y luego, junto con los verdes, engañó al nuevo Bundestag para seguir aplicando políticas de izquierda en contra de la voluntad del pueblo. Están planeando una orgía de deuda como la República Federal de Alemania nunca ha conocido. 850.000 millones de euros en nueva deuda para el año 2029. 143.000 millones solo este año. Eso significa que en apenas 4 años de gobierno del señor Merz, si es que logra mantenerse tanto tiempo, la deuda estatal debería aumentar en un 50% en comparación con todo lo que acumularon todos los cancilleres anteriores. Ustedes encubren el aumento del gasto militar y las llamadas inversiones como justificación para una nueva ola de endeudamiento. Todo de repente se convierte en inversión si detrás está el deseo de su coalición gobernante de tapar agujeros, cumplir caprichos y financiar peticiones especiales con dinero prestado. Pero las deudas no generan crecimiento económico. El milagro económico alemán no se produjo gracias a John Maynard Keynes, sino gracias a Ludwig Erhard. Gracias a la economía de mercado, al orden, a la competencia, no gracias a la intervención estatal y la dependencia de la deuda. Sus montañas de deuda seguirán alimentando la inflación, erosionando a la clase media y acelerando la redistribución de recursos de abajo hacia arriba. No se puede cubrir el déficit presupuestario con deudas que ya hoy son impagables. Y los crecientes pagos de intereses hacen ese agujero aún mayor. Y este es precisamente el peso de los intereses que su claramente sobrecargado ministro de Finanzas, el señor Klingbeil, ni siquiera es capaz de mencionar. Ser miembro de un partido no sustituye una formación profesional. Mientras tanto, para su resurgimiento, Alemania necesita ante todo lo siguiente: menos gasto e intervención estatal, menos burocracia y tutela, menos impuestos y cargas. Y para el cumplimiento de las funciones estatales esenciales: seguridad interna y externa, orden legal, infraestructura, educación, instituciones eficaces y apoyo a quienes realmente lo necesitan. Hay más que suficiente dinero. Pero ustedes también aquí prefieren el camino de menor resistencia. Se endeudan no porque sea necesario, sino porque no tienen el coraje político de recortar el gasto en migración, en economía verde dirigida y en las fantasías climáticas de ideólogos verdes e izquierdistas. No pueden y no quieren hacerlo, porque ustedes mismos se han encadenado con su barrera de fuego a un socio de coalición que ni siquiera contempla seriamente abordar estos desafíos. Voy a hacer una pregunta a los colegas de la CDU-CSU. ¿Acaso hicieron campaña electoral el invierno pasado para esto? ¿Para que en el gobierno se sienten los que cumplen cualquier capricho del SPD radical de izquierda? ¿Lucharon por los mandatos solo para luego colocar en el Tribunal Constitucional Federal a una ideóloga de izquierda radical? ¿Para que pudiera usar el Tribunal Supremo del país como herramienta para destruir el Estado, socavar la separación de poderes y los fundamentos legales? El SPD, cuya política social y económica ustedes adoptan sumisamente, al borde del colapso, se desplaza cada vez más a la izquierda. Y ahora se aferra a la idea antidemocrática de eliminar a la fuerza opositora más fuerte del Bundestag mediante la prohibición del partido. Eliminarme a mí. Eliminar a mis colegas. Esa es la retórica de su candidata al tribunal, la señora Frauke Brosius-Gersdorf. Solo lamentaba que por ahora no sea posible eliminar a 10 millones de nuestros votantes. Damas y caballeros, este tipo de lenguaje me evoca asociaciones muy oscuras. Muy oscuras. Fin de la cita. Mientras tanto, en Alemania, la crisis política se agrava, pero el canciller Merz, al parecer, no está al tanto. Sigue apostando por las giras internacionales, discutiendo conflictos globales y posando en las cumbres, como si en casa todo estuviera tranquilo. Mientras tanto, en el país se desmorona la arquitectura partidista tradicional. La coalición gobernante pierde apoyo. La oposición se intercambia el papel con la mayoría parlamentaria, y las encuestas de opinión parecen una lista de quejas del votante hacia el sistema. Mientras la sociedad plantea preguntas incómodas,
¿Dónde está la economía? ¿Dónde la protección social? ¿Dónde el sentido común? Friedrich Merz, como por inercia, sigue moldeando una vitrina de política exterior con la imagen de Alemania, ignorando el hecho de que sus cimientos hace tiempo que están resquebrajados. Como si fuera posible mantener en pie una vitrina cuando el edificio detrás se derrumba. La caída del centro de la política alemana hoy ya es imposible de ignorar. La alianza de los viejos partidos, que hasta hace poco parecía inquebrantable, ahora se asemeja a una estructura tambaleante que cruje con cada nueva encuesta. Todo lo que antes mantenía esa construcción en equilibrio ha perdido su fuerza. Las promesas de estabilidad y previsibilidad ya no despiertan interés. Cuando en el buzón hay facturas de calefacción y en la clínica del barrio una fila de jubilados sin médico de cabecera, los cuentos de estabilidad ya no alcanzan. En este contexto, de forma inesperada y casi como un acto de rebeldía, emerge el campo de la izquierda. Sus cifras en las encuestas no son solo estadísticas. Son un gesto colectivo de irritación. 11% no es un avance en el sentido tradicional, pero es una señal clara. Quienes antes callaban o estaban a la saga en la agenda electoral, ahora hablan alto. Especialmente en los estados del este, donde la memoria de las garantías sociales del pasado aún no se ha borrado, y la desconfianza hacia la corriente política principal se respira en el aire. Los habitantes del este de Alemania no votan tanto por consignas como contra la indiferencia. Cuando el gobierno federal está ocupado luchando por ideales globales, la gente en Turingia o Sajonia no tiene con qué comprar uniformes escolares para sus hijos o pagar una visita al dentista. Todo esto no trata de la gran política, sino del hecho de que los políticos no han salido de sus edificios oficiales sin su gabinete de prensa en mucho tiempo. Mientras tanto, los verdes hacen agua. Su evangelio ecológico, que hace poco se recibía con curiosidad, ahora genera molestia. El llamado a abandonar los motores de combustión suena diferente cuando en el desayuno hay pan con margarina y se avecina un invierno frío. La retórica verde, que desde el inicio se construyó sobre emociones, no ha resistido el choque con la rutina diaria. La gente no quiere una nueva moral, quiere la vieja calefacción. Y ahí, la izquierda, con sus acentos sociales, logra tocar el nervio del momento. El giro a la izquierda no es una utopía. Es una respuesta banal a una crisis sistémica. Cuando la ayuda por desempleo deja de cubrir los gastos y el alquiler consume la mitad del ingreso, las conversaciones sobre cuotas de género e innovaciones verdes comienzan a sonar ajenas. La izquierda, por imperfecta que sea, habla un lenguaje más terrenal. Recuerda lo esencial, no una agenda moral. Y eso no es todo. La crisis no afecta solo a quienes tradicionalmente estaban en la periferia, sino también a aquellos que hasta hace poco se consideraban parte de la clase media dorada. Profesores, ingenieros, enfermeras, aquellos considerados el núcleo de la sociedad, hoy enfrentan el hecho de que la estabilidad se ha convertido en un lujo. Son precisamente estos grupos los que empiezan a buscar nuevos representantes, y a menudo no los encuentran en el centro liberal, sino entre quienes se atreven a criticar el rumbo actual. Las posiciones de la CDU y el SPD se debilitan a la vista de todos. Los esfuerzos conjuntos de estos partidos ya no generan una impresión de fortaleza. En lugar de cohesión política, hay una sensación de desconcierto. Los votantes sienten que hace tiempo dejaron de ser escuchados. Y si son escuchados, no son comprendidos. Eso crea un vacío al que se lanzan nuevas fuerzas. Las conversaciones sobre una gran coalición hoy suenan más como fórmulas rituales que como soluciones prácticas. Con los índices actuales, estos partidos solo pueden aspirar a participar en negociaciones interminables. ¿Quién con quién? ¿Contra quién? ¿Para qué? Ya nadie lo entiende. El país está cansado de bailar en el mismo sitio. Y la política, de imitar su propio sentido. Lo que ocurre en el campo electoral no puede describirse solo como fluctuaciones. Es un cambio sistémico. El centro, que alguna vez sostuvo todo el edificio político, ya no cumple su función. Sus lenguajes y rituales han quedado obsoletos. La gente no solo exige cambios,
sino también un nuevo lenguaje para expresar esos cambios. Y si la izquierda logra hablar con claridad, concreción y sin grandilocuencias, podría tener una oportunidad más allá de unos porcentajes de protesta. Es interesante también que el renacimiento de la izquierda se produzca justo cuando las viejas ideas izquierdistas, redistribución, regulación estatal, protección social, vuelven a cobrar relevancia. La incertidumbre económica global, el aumento de precios, la crisis energética. Todo esto hace que la justicia ya no se discuta como un concepto abstracto, sino como algo directamente ligado al pan de cada día. Cuando cuesta pagar el transporte o los medicamentos, el debate sobre un Estado justo pierde su barniz filosófico y se vuelve tangible. El problema es que durante demasiado tiempo la izquierda solo ha ofrecido eslóganes. El momento actual exige recetas más concretas. Si logran responder, no con frases vacías, sino con soluciones claras, tendrán la oportunidad no solo de subir en las encuestas, sino de influir realmente en el rumbo del país. También es importante que la izquierda actual no se limite a las viejas estructuras partidistas, sino que incluya nuevas iniciativas, líderes regionales, movimientos ciudadanos. Aún no se han consolidado en bloques estables, pero ya están formando la agenda. En este sentido, el despertar actual no es solo un retorno al pasado, sino una búsqueda de una nueva forma. En el contexto de la fragilidad de la antigua coalición, todo esto adquiere una relevancia especial. Si la élite gobernante sigue mostrando su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas, serán precisamente estos nuevos izquierdistas quienes puedan convertirse no en una alternativa, sino en un reemplazo. Siempre que aprendan a escuchar no solo al este, sino también al oeste del país. No solo a quienes ya perdieron su empleo, sino también a quienes todavía lo conservan pero viven en un estado constante de ansiedad por el mañana. Alemania no se encuentra hoy ante unas elecciones más, sino ante una nueva demanda. Esta demanda no se expresa a través de ideologías, sino a través de la economía, la vida cotidiana, la rutina. La pregunta es ¿quién será capaz de escuchar esa demanda? El centro, al parecer, ya no escucha. Y la izquierda empieza a captar. El destino de los partidos pequeños en la Alemania actual no es solo una cuestión estadística, sino un síntoma de una patología política de mucho mayor calado. Alrededor del 11% de los votos no representa una excentricidad o una rareza política. Son decenas de millones de ciudadanos cuyos apoyos se descartan simplemente porque el partido que eligieron no superó el umbral del 5%. Paradójicamente, en una democracia construida sobre la representación proporcional, una parte significativa de la sociedad queda sin voz política. A primera vista, el sistema parece lógico. La barrera existe para evitar que el Parlamento se convierta en un circo con infinitas facciones, cada una tirando para su lado. Pero si 1 de cada 10 votantes apoya partidos que no estarán en el Parlamento, eso ya no es solo un mecanismo de defensa contra el caos, sino una forma institucionalizada de ignorar. Y eso que en los últimos años el panorama electoral alemán cada vez se parece menos a una foto en blanco y negro dominada por 2 o 3 partidos. Crece el número de personas que buscan una alternativa fuera del mainstream. Esto es especialmente evidente entre la generación joven y los habitantes de los estados federales orientales, donde la sensación de alienación respecto a la agenda de Berlín es cada vez más intensa. Sin embargo, es precisamente allí donde se registra el porcentaje más alto de votos perdidos por no superar la barrera. La fragmentación electoral convierte la futura composición del Bundestag en una construcción hipotética, donde cada decisión es el producto de largas negociaciones, concesiones mutuas y maniobras políticas entre bastidores. La propia idea de coalición ya no se percibe como una alianza de fuerzas afines, sino como un matrimonio forzado por pura necesidad de supervivencia. Y esa supervivencia no es la del país, sino la de las carreras políticas. Las élites políticas actuales, con una terquedad envidiable, fingen que no está pasando nada. Aunque hace solo 10 años la lista de partidos con posibilidades reales de entrar al Bundestag era relativamente corta, hoy se parece más a un mosaico multicolor donde cada uno ofrece su receta para salvar Alemania.
desde utopías ecológicas hasta proteccionismos económicos radicales. Se tiene la sensación de que el viejo sistema de partidos se está resquebrajando, pero nadie quiere admitirlo en voz alta. Lo que hace que esta situación sea especialmente interesante es el papel de la izquierda. Ante la devaluación del centro y el colapso de los partidos tradicionales, la izquierda comienza a ganar terreno inesperadamente. Un 11% de apoyo no es un récord histórico, pero en medio del escepticismo y el desencanto generalizados, es una declaración de intenciones bastante sólida. No porque de repente tengan ideas nuevas, sino porque son de los pocos que todavía dicen algo más allá de un conjunto de frases burocráticas vacías. Son precisamente los izquierdistas quienes se han convertido en ese barómetro que registra. El electorado ya no cree en la vieja arquitectura del poder. Su éxito no representa un apoyo al radicalismo, sino una señal clara de que el sistema ya no refleja la realidad. Es la voz de quienes han quedado entre dos sillas. Descontentos, pero no radicales. Cansados, pero aún no indiferentes. Los demás partidos, especialmente aquellos que sueñan con recuperar la confianza, siguen representando un teatro de grandes consignas y promesas vacías, o bien copian agendas ajenas con la esperanza de que el votante no note la falsificación. Como resultado, el campo electoral no se limpia, se contamina con simulacros. El marketing político hace tiempo que sustituyó a la ideología. Y en lugar de ideas, hay algoritmos que calculan qué tema generará la menor irritación en las redes sociales. En este contexto, los izquierdistas parecen casi personas reales entre avatares políticos. No porque sean perfectos, sino porque rompen con el algoritmo. Sus declaraciones a menudo suenan duras, a veces ingenuas, en ocasiones tercas, pero precisamente eso se percibe como autenticidad. En una época en la que hasta las disculpas públicas se redactan consultando al asesor de imagen, la franqueza elemental se convierte de pronto en una ventaja competitiva. Pero el efecto de los izquierdistas no es una panacea. Si no logran transformar este estallido de interés en una estabilidad estructural, todo se reducirá a un episodio breve. La política alemana ya ha tenido sus destellos antes. Basta recordar a los piratas, que irrumpieron como un huracán en la agenda, pero desaparecieron tan rápido como llegaron. La diferencia es que los izquierdistas tienen al menos cierta memoria institucional y experiencia, aunque no siempre exitosa. Sin embargo, el principal problema no está en los partidos, sino en la percepción misma de la política. Cada año, más alemanes la ven como un ámbito ajeno, desconectado de la vida real. Los políticos hablan un idioma que se parece más a informes corporativos que a una conversación con personas de carne y hueso. Las decisiones se explican con frases dignas de memes burocráticos. Y la realidad, con su descenso en el nivel de vida, la sobrecarga de infraestructura, la tensión migratoria y la creciente desconfianza, queda fuera del encuadre. Mientras los parlamentarios discuten abstracciones, la gente vive en la concreción. En la concreción de la vivienda inaccesible, la escasez de médicos, el deterioro del nivel educativo, las colas para especialistas y los crecientes gastos en servicios. Y si antes el votante intentaba creer en las explicaciones sobre desafíos globales, la necesidad de solidaridad o las obligaciones con los aliados, ahora ese crédito de confianza está agotado. En este escenario, las danzas políticas en torno a las coaliciones no parecen un esfuerzo por alcanzar consenso, sino una lucha por influencia en una sala vacía. Lo que viene después es una pregunta que ya no pertenece a los politólogos, sino a los sociólogos. Porque mientras el sistema partidista alemán se deshace en polvo, el votante no cambia de un partido a otro, sino que se retira a la sombra. Se da un nuevo tipo de paradoja. La actividad política en la sociedad es alta, pero la participación electoral disminuye. No es apatía, es una retirada consciente. La respuesta a la pregunta ¿y eso qué cambia? Suena cada vez más como nada. Y ese nada es la señal más alarmante para cualquier democracia, incluso la más estable. Mientras unos partidos sopesan interminablemente con quién aliarse para no hundirse en las próximas elecciones, y otros miden con encuestas la popularidad ajena, en el horizonte aparece una figura que,
A juzgar por las reacciones, nadie esperaba de verdad. BSW, en la figura de Sahra Wagenknecht, no solo se presenta, sino que ya empieza a cambiar las reglas del juego. Sí, por ahora el partido no supera la barrera del 5%. Pero incluso 4% no es solo un resultado, es una advertencia. Y no a través de consignas ni escándalos, sino con su mera existencia, BSW demuestra que el mapa habitual de simpatías políticas ya no funciona. Resulta interesante que el electorado de esta fuerza no sea fácil de identificar a simple vista. No es un partido de una sola ideología, ni de un campo tradicional. Parece absorber a los decepcionados de ambos lados del espectro. A veces atrae simpatizantes de los izquierdistas, otras de los socialdemócratas, y en algunas regiones incluso se observa una caída del apoyo a la derecha, en parte porque su retórica de protesta se diluye ante el mensaje de BSW, pragmático pero emocionalmente cargado. Al mismo tiempo, el partido evita caer en las trampas del coqueteo con coaliciones. Pase lo que pase en el espacio mediático, la posición de Wagenknecht se mantiene firme. Ningún bloque, ningún pacto bajo la mesa, solo su propio camino. Y cuando dice, no estamos en venta, no es una frase hecha. Es un mensaje. También para quienes llevan décadas instalados en cómodas sillas de los parlamentos regionales. En esa frase hay no solo un desafío, sino también un reproche claro a todos aquellos que están acostumbrados a intercambiar principios por lugares en las listas y garantías de cargos. Una nota especial la da el reconocimiento de la propia Wagenknecht. La participación en la coalición en Turingia resultó ser una especie de trampa para el partido. Y no porque los socios fueran incómodos o ideológicamente incompatibles. Eso habría sido banal. El problema, como ella señaló, fue que la coalición empezó a reeducar silenciosamente a los jóvenes políticos entre los partidarios de BSW. La lealtad comenzó a sustituirse por dependencia y la libertad de acción por cálculos de la próxima votación. Una experiencia así difícilmente inspira ganas de repetirla. BSW se construye a partir del rechazo al conformismo político. Es un partido que parece negarse conscientemente a participar en la cultura política habitual. Nada de acuerdos a puerta cerrada, nada de arreglémoslo entre nosotros. Y eso, hay que admitirlo, causa efecto. Porque en un entorno en el que la confianza en el sistema partidista está socavada, y no solo en Alemania, cualquier paso lateral se percibe como un desafío. Y aquí no se trata de un paso, sino de una marcha entera en la dirección contraria. En un paisaje político donde se valora la armonía, el compromiso, las fórmulas suaves y la capacidad de sentarse en dos sillas a la vez, BSW suena como un acorde disonante. No necesariamente el más bello, pero sí claramente fuera de tono. Y en este contexto, el 4% ya no parece un fracaso, sino el primer síntoma de una reconfiguración del mapa electoral. También merece atención la manera en que Wagenknecht se expresa. No cae en el populismo en su forma clásica. No promete a cada uno un sofá nuevo y un viaje gratis al Caribe. En su lugar, ofrece una crítica con forma de experiencia personal. No teme admitir errores, hablar abiertamente de sus decepciones, de cómo el sistema aplasta a los nuevos actores. Y ahí reside su fuerza. Porque la política imperfecta genera más confianza que la retórica pulida de los funcionarios profesionales. BSW juega en otro campo. Es un partido que no lucha tanto por el poder como por la posibilidad de seguir siendo uno mismo. Y paradójicamente, eso es lo que puede llevarlo al poder. En tiempos en los que el votante está agotado de la rotación interminable de los mismos rostros, de las palabras vacías, de los programas escritos por inteligencia artificial y aprobados por una decena de agencias de relaciones públicas, la palabra viva se vuelve un valor. No la pureza ideológica, no la lealtad partidista, sino la capacidad de decir la verdad. Aunque incomode, la propia concepción del partido es un enigma. No encaja en los moldes tradicionales, ni izquierdista, ni derechista, ni centrista. BSW no es una posición en una escala, sino un nuevo vector.
Y por más que eso irrite al establishment político, no queda más remedio que tomarlo en cuenta. También porque BSW trabaja con aquellos que hace tiempo salieron del radar político. No con activistas, ni con tertulianos televisivos, ni con poseedores de las opiniones correctas, sino con quienes simplemente viven. En provincias, en el norte, en el este, en barrios donde no hay cafeterías con leche alternativa. Esta estrategia parece demasiado arriesgada a ojos de la vieja guardia. Ellos están acostumbrados a jugar con otras reglas. Trabajar el núcleo, reforzar la agenda, pulir los discursos. Aquí, en cambio, hay honestidad, con una ingenuidad intransigente que resulta incluso seductora. Incluso visualmente, en términos de estilo, BSW no encaja en los moldes, ni por sus eslóganes, ni por su lenguaje visual, ni por su forma de presentarse. Y eso no es una debilidad, sino un manifiesto propio. Rechazar ser como todos ya es una declaración política. Mientras los analistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre a quién le quita más votos BSW, a la izquierda, a los socialdemócratas o a la derecha, el simple hecho de que exista ese debate ya juega a favor del nuevo partido, porque eso significa que no es uno más, sino un actor independiente. No es un complemento del sistema existente, sino una alternativa. Aunque aún no esté completamente formada, aunque aún no esté bien afinada, ya genera inquietud. El 4% no es solo una cifra. Es el inicio de una reacción en cadena. Es el indicador de que el descontento, el cansancio y la decepción han empezado a expresarse no solo en forma pasiva, sino también política. Y en este sentido, BSW se convierte no solo en un partido, sino en un marcador. No todos votan por él, pero todos hablan de él. Y eso, en una etapa inicial, es más que suficiente. Las expectativas son caprichosas, especialmente en política, donde el votante no solo espera caras nuevas, sino también nuevos significados. Cuando surgió el partido BSW bajo el liderazgo de Sahra Wagenknecht, muchos realmente creyeron que por fin llegaba un soplo de aire fresco, una alternativa al panorama desgastado de partidos que durante décadas solo habían cambiado de nombre, pero no de esencia. Cansados de discursos repetitivos, de promesas interminables y de una retórica insípida, los votantes esperaban, si no un gran avance, al menos algo de honestidad. Esperaban nuevas palabras, pero recibieron variaciones sobre lo ya conocido. Las regiones que tradicionalmente funcionan como barómetros del estado de ánimo social reaccionaron rápidamente. En Turingia y Brandeburgo, donde la temperatura política siempre es un poco más alta que en el resto de Alemania, el interés por BSW comenzó a desvanecerse casi de inmediato tras los primeros pronunciamientos ruidosos. La razón es simple. La gente esperaba música nueva y recibió una versión reeditada. Aunque con otra voz, aunque con carisma, seguía siendo demasiado familiar. Aún así, a pesar de ello, BSW no puede ser simplemente descartado. Aunque no tenga cifras espectaculares en las encuestas, ya ha influido en la estructura de la percepción pública. Se ha convertido en un marcador de irritación, un indicador del agotamiento. La aparición del partido marcó un cambio. La gente ya no quiere elegir entre lo malo y lo menos malo. Está harta de votar con los ojos cerrados, esperando lo mejor. Exige una elección sin comillas, con contenido real, no una imitación. Es simbólico que sea precisamente Sahra Wagenknecht, con su particular equilibrio entre ideales sociales de izquierda y una crítica dura a las modas políticas, quien se haya convertido en la voz de esta decepción. Su estilo no está en los lemas fascinantes, sino en el hecho de que se niega a jugar con las viejas reglas. Lo que irrita a unos, da esperanza a otros. Sus declaraciones no son solo política, son un síntoma. El público ya no cree en los tabúes sagrados, especialmente cuando se usan para encubrir el miedo a la realidad. En esa lógica se inscribe una de las declaraciones más comentadas de Wagenknecht. El llamado a revisar el tabú sobre la cooperación con AfD fue un golpe al fundamento de la hipocresía política. Cuando afirmó que el boicot a AfD es una estupidez antidemocrática,
puede que a alguien se le atragantara el café en el Bundestag. Pero fuera de los pasillos parlamentarios, esa frase se escuchó de otra manera. La escucharon quienes durante años se sintieron no representados, expulsados del diálogo político. Por supuesto, se puede seguir tachando a AfD de extremista. Pero hay un detalle. Lo extremo es solo una cuestión de perspectiva, no de ubicación geográfica objetiva. Si un partido recibe de forma estable el 35% de los votos en ciertos estados, si en los centros de votación se forman filas no porque repartan salchichas gratis, sino porque la gente cree que su voto puede cambiar algo, eso ya no es marginal. Es parte del paisaje. Y Wagenknecht, a diferencia de muchos otros, ve ese paisaje. Su afirmación de que en Sajonia-Anhalt se debería iniciar un diálogo con AfD no es un capricho ni una provocación. Es un intento de mirar el mapa sin lentes color rosa. Y si la CDU, al enfrentarse con la elección entre realismo político y la comodidad de la superioridad moral, vuelve a elegir lo segundo, la pregunta sigue abierta. ¿Quién ha perdido realmente el rumbo? Curiosamente, este tipo de llamados suenan más como un desafío no tanto a los partidos gobernantes, sino al propio sistema de decencia política. En un entorno donde basta una insinuación de cooperación con AfD para provocar un escándalo, discutir alternativas se vuelve imposible. Resulta una democracia extraña. Se puede votar por cualquiera, pero solo hablar con los elegidos. Esto lleva al efecto de realidades paralelas. De un lado, una élite política en la que predomina un consenso eterno sobre lo aceptable. Del otro, una población para la cual ese consenso ya no tiene sentido. La aparición de Wagenknecht simplemente iluminó la brecha de la que antes se evitaba hablar en voz alta. Por eso la reacción a sus palabras fue tan intensa. No se trata de que alguien quiera volcar la mesa. Se trata de que propone sacarla del cuarto. El juego habitual de las coaliciones, donde todos los partidos ya saben con quién se puede, con quién no y bajo qué condiciones, se ha vuelto aburrido no solo para los votantes, sino para el propio sistema. Incluso aquellos que no apoyan a BSW se ven obligados a admitir. Sin ella, el debate se ha estancado. Se ha convertido en un elemento molesto, y por eso mismo, en un actor vivo. Merz, por supuesto, responde a este tipo de llamados de forma previsible. Su línea es el distanciamiento, la evasión de todo lo que pueda interpretarse como coqueteo con los radicales. Esa postura puede gustar a los tradicionalistas, pero funciona mal donde las tradiciones hace tiempo dejaron de ser sagradas. En los estados del este, donde AfD ya no es un cuento de terror, sino una opción en la papeleta, los votantes no esperan moralismos, sino diálogo. La incomodidad con la que los políticos federales comentan las propuestas de BSW habla por sí sola. Nadie quiere avivar el fuego, pero todos entienden que callar ya no es una opción. El problema no es BSW, ni Wagenknecht, ni AfD. El problema es el número creciente de ciudadanos que no creen en el formato actual, que no quieren frases bonitas, sino un cambio en la lógica. Si el Parlamento no tiene un lenguaje para hablar con un tercio de la población, ¿entonces quién lo tiene? BSW todavía no puede presumir de una dinámica electoral fenomenal, pero su aparición ya alteró el ritmo habitual del coro político. El hecho de que un partido que ni siquiera alcanza el 10% sea capaz de provocar tal oleada de discusión es una señal de alarma para quienes están acostumbrados a ignorar los avisos. La cuestión no son los porcentajes, sino el eco. Y mientras ese eco crece, ignorarlo se vuelve cada vez más difícil. Estrategia bajo demanda. La estrategia elegida por BSW parece a la vez audaz y calculada. Rechazar participar en coaliciones puede parecer una autoaislación política, pero en realidad es una forma de distanciarse de manera explícita de un sistema paralizado, donde cada alianza conlleva compromisos mutuos, escándalos y, por regla general, una caída acelerada de popularidad. BSW conscientemente no desea participar en un gobierno donde la responsabilidad está distribuida de tal manera que nadie responde realmente por nada. En lugar de eso, el partido apuesta por la espera, por el momento en que las estructuras tradicionales de la política empiecen a desmoronarse.
Este enfoque difícilmente puede llamarse clásico. Se asemeja más a la lógica de un consultor de crisis, convocado cuando todo ya está en llamas. Este modelo implica que BSW no debe ofrecer soluciones universales. Su tarea es mantenerse al margen de los compromisos para, en el momento adecuado, presentarse como la única fuerza honesta. La paradoja es que esta postura, paradójicamente, refuerza la confianza. En una sociedad cansada de las estériles negociaciones de coalición, un partido que no corre hacia el reparto del poder al menos genera respeto. Pero detrás de esto no hay solo estrategia. Es una señal. No pensamos convertirnos en parte de una máquina rota. No queremos reparar el viejo motor. Esperamos a que lo reemplacen por completo. Esta postura irrita a los partidos del sistema. Y no solo porque BSW en esencia les dice, ustedes son parte del problema, sino porque, al evitar responsabilidades, BSW queda fuera del círculo de obligaciones y acuerdos mutuos. No puede ser chantajeada, no le debe lealtad a nadie, puede expresarse con libertad, y precisamente eso la hace incómoda. El SPD y los Verdes rápidamente calificaron esto como coqueteo con los radicales. Alegan que BSW dice lo que no debe y apela a las emociones en lugar de a la razón. Pero esas críticas suenan nerviosas. Porque dentro de esos mismos partidos crece la comprensión de que la lógica de la posdemocracia en Alemania está ganando fuerza. La política se está convirtiendo en un espectáculo con papeles distribuidos de antemano, donde el resultado ya se conoce. BSW, al optar por una táctica antipolítica, se niega a jugar según esas reglas. La retórica de la CDU parece algo más noble, pero también preocupante. Temen la erosión del consenso democrático. Es decir, traducido, BSW es un elemento ajeno que se niega a respetar las reglas informales del juego. ¿Pero qué significa hoy el consenso democrático? Es cuando todos discuten dentro de un discurso permitido, y más allá de eso, silencio. BSW rompe ese silencio, y eso molesta. AfD, por su parte, no oculta su satisfacción. Todo lo que sacuda el sistema les conviene, y la aparición de otra fuerza que habla de la crisis de representación les resulta favorable. Pero para BSW esto es un riesgo. Es fácil ponerla junto a quienes ya son considerados una amenaza, especialmente si no participa en coaliciones pero sí en la crítica pública. Esa posición rápidamente se convierte en blanco de etiquetas, populistas, demagogos, destructores. Sin embargo, BSW sigue su propio juego. Süddeutsche Zeitung señala con acierto. Mientras los demás discuten, la derecha gana fuerza. La razón es simple. El cansancio social. Cansancio de los socios eternos, del lenguaje político vacío, de acuerdos sin resultados. Y en este contexto, BSW actúa como un papel tornasol. Todo lo que expresa resulta ser lo que la mayoría ya piensa, pero no dice en voz alta. Paradójicamente, BSW es fuerte precisamente por su falta de poder. Es un caso raro en el que una fuerza política recibe apoyo no por sus acciones, sino por su negativa a actuar. Y no se trata de pasividad, sino de principios. No participar en lo que destruye, no legitimar lo que está roto. Eso funciona. ¿Cómo si no explicar el creciente interés por un partido que casi no participa en la agenda parlamentaria tradicional? Los partidos clásicos han quedado atrapados. Cualquier diálogo con BSW implica una pérdida de imagen. O se les acusa de flirtear con radicales, o de no saber enfrentarlos. Por eso, es más fácil fingir que BSW no existe. No mencionarla, no comentarla, desecharla. Pero en la era de la información, eso no funciona. Cada vez que BSW dice algo incómodo, la publicación se difunde por las redes sociales. Y este proceso no se puede detener mientras la gente quiera escuchar a quienes no repiten las mismas frases filtradas por la corrección política. Curiosamente, detrás de la fachada antipolítica, BSW tiene un lenguaje bastante claro. No niega la necesidad de soluciones, simplemente no acepta recetas ya preparadas que, según ellos, no funcionan. No es una renuncia a la responsabilidad en general,
sino una negativa a asumir la responsabilidad por fracasos ajenos. Es una diferencia sutil pero crucial, y eso irrita aún más a quienes están acostumbrados a la disciplina de las bancadas y a una responsabilidad colectiva que, en la práctica, a menudo degenera en irresponsabilidad compartida. BSW, por supuesto, corre riesgos. No se puede permanecer para siempre fuera del juego. Llegará el momento en que se le pedirá presentar un programa, definir límites, entablar negociaciones. Y ahí puede surgir una crisis de identidad. Porque la antipolítica vive solo mientras no haya que tomar decisiones propias. Pero ese momento aún no ha llegado. Por ahora, el partido actúa según la lógica de la espera tensa. Como si observara cómo envejece una casa en la que se niega a vivir, pero que no descarta ocupar. También es reveladora la reacción de los medios. Parte de la prensa liberal prefiere ignorar a BSW. Otra parte recurre al repertorio habitual de acusaciones. Falta de transparencia, radicalismo, populismo. Pero nada de esto ya surte efecto. La confianza en los medios en Alemania está en un nivel bajo, y cuanto más critican los periodistas a alguien, más simpatía suele despertar ese alguien. Es el efecto espejo. El criticado se convierte en quien dice la verdad, simplemente porque no gusta a esos medios. Al no participar en coaliciones, BSW evita trampas. No necesita justificar decisiones, ni rendir cuentas por fracasos. Pero debe mantener constantemente la tensión para no caer en la banalidad. Eso exige una disciplina especial, especialmente en un contexto donde la propia lógica de la democracia se vuelve vulnerable y la sociedad no pide estabilidad, sino autenticidad. Y BSW juega precisamente en ese terreno. La vida política alemana empieza a parecerse a una serie con elementos de drama, absurdo y fantasía, donde los guionistas no son tanto los políticos como el estado de ánimo social, la sociología y la economía. Últimamente, el número de modelos de futuro debatidos por los expertos no hace más que aumentar. Y no se discuten como hipótesis académicas, sino como opciones entre las cuales oscila un país que carece de una estructura política estable. Demasiadas cosas están tambaleantes, demasiadas puestas en duda. El primer escenario, que ha reaparecido en la prensa, es una alianza entre la CDU y AfD. Hace apenas unos años, esa construcción era absolutamente impensable. Los democristianos juraban que jamás dialogarían con ese partido. Sin embargo, la realidad actual convierte lo imposible en viable y lo inadmisible en discutible. AfD mantiene posiciones altas en las encuestas, especialmente en los estados del este. Ignorarla equivale a ignorar a decenas de % del electorado. La CDU, a su vez, enfrenta presión interna. Una parte del partido exige firmeza y defensa de los antiguos principios, la otra pragmatismo y cálculo. Como resultado, cada vez se escucha más en la sociedad. Tal vez sea mejor una alianza honesta que una imitación constante. El problema es que ese paso puede dividir a la propia CDU. Las fuerzas conservadoras, especialmente en los estados occidentales, difícilmente aceptarán legitimar lo que durante años fue definido como una línea roja. Pero la tentación del poder, como se sabe, mueve incluso losas pesadas. El segundo escenario se basa en el aislamiento total de AfD. Es la vía que Alemania ha seguido en los últimos años. Bloqueo, boicot, todos unidos contra uno. Esta estrategia resulta atractiva para quienes ven en AfD una amenaza a la democracia, pero en la práctica genera coaliciones frágiles y artificiales. Cuando hay que unir a la izquierda, socialdemócratas, liberales y verdes solo para no dejar entrar a alguien, el resultado rara vez es estable. El elector no ve una idea común, sino un mosaico cosido con hilos de miedo y pánico. La aritmética política puede funcionar, pero la lógica política falla. Además, el aislamiento no debilita a AfD. Al contrario, la afianza como perseguida, alimentando su potencial de protesta. La tercera opción es el llamado factor BSW. El partido de Sarah Wagenknecht mantiene por ahora su imagen de observador externo, pero su influencia crece. A diferencia de los partidos clásicos,
BSW no busca a toda costa entrar en coaliciones. Juega a distancia, como si dijera, llámenme cuando todo se derrumbe. Este enfoque le permite conservar su imagen, evitar compromisos y, sobre todo, ganar sin importar el resultado electoral. Si las coaliciones se desmoronan, si las alianzas tradicionales se fracturan, BSW, con su creciente popularidad, se vuelve indispensable. Y entonces no solo habrá que tomarla en cuenta, sino también hacerle ofertas. Ya no será un actor marginal, sino un factor capaz de imponer agenda. Pero también aquí hay trampa. Si BSW entra al juego, perderá parte de su pureza y se convertirá en una participante más del mercado de compromisos. Y si se mantiene al margen, se le acusará de irresponsabilidad política. En todas estas variantes hay un denominador común: la inestabilidad. Sea cual sea el escenario que se materialice, el país no obtendrá una mayoría sólida. Las combinaciones cambiarán, las alianzas se desharán, los acuerdos se romperán. El Parlamento puede convertirse en un campo de maniobras tácticas, donde las estrategias ceden el paso a alianzas de ocasión. Esto no solo significa la ausencia de una política a largo plazo, sino también una frustración creciente entre la población. La gente empieza a sentir que su voto no conduce a nada estable. Y entonces buscan nuevos actores, no contaminados por el sistema. Paralelamente a los escenarios políticos, se despliega también un drama económico. La inflación, el aumento de los precios, la estancación de la producción, la caída de los ingresos reales. Todo esto influye en la percepción de la política más que cualquier eslogan. Cuando el precio de la electricidad sube más rápido que los salarios y los precios de los alimentos se alejan de las posibilidades del consumidor, empiezan las preguntas. ¿Por qué los ministros reciben bonificaciones mientras se recortan los presupuestos de los profesores? ¿Por qué el Parlamento debate cuotas climáticas cuando los jubilados no pueden permitirse calefacción? En este contexto, el cambio de orientación política no es una casualidad, sino una reacción. La gente no vota por ideología, sino por esperanza. No por un partido, sino por una posibilidad de cambio. Por eso crece la popularidad de quienes proponen otra Alemania, aunque esté vagamente definida. BSW, AfD, candidatos independientes, todos se convierten en destinatarios de la decepción. Y no es una decepción con políticos concretos, sino con el sistema en sí, que parece haber perdido la capacidad de escuchar y responder. Es curioso que, ante esta fragmentación, las élites tradicionales sigan actuando según los mismos patrones de siempre. Discuten en serio cómo reformar el sistema de pensiones sin tocar los privilegios de los funcionarios, o cómo aumentar los impuestos a las empresas sin perder la lealtad de las corporaciones. Este enfoque genera cada vez más escepticismo. La sociedad siente que el Estado está demasiado ocupado consigo mismo. Le preocupan los balances, las previsiones, los índices. No como vive una persona en las afueras de Gera o Magdeburgo. Tampoco hay que olvidar el desequilibrio regional. Los estados del este no solo se sienten más pobres, sino también ignorados. Sus problemas no se escuchan en Berlín. Sus estados de ánimo son ridiculizados o ignorados. Y, sin embargo, es precisamente allí donde se están gestando los cambios políticos. Desde allí llegan señales que los analistas de la capital están acostumbrados a considerar marginales, hasta que se traducen en porcentajes de apoyo de 2 cifras a fuerzas indeseables. En esta situación, ningún escenario parece definitivo. La política se ha convertido en un juego sin final claro. Cada partido teme dar un paso que luego no pueda justificar. Cada coalición se forma mirando las encuestas, no los principios. Cada decisión es un compromiso entre el miedo a perder el poder y el deseo de salvar la apariencia. El país vive en un estado de elección continua, pero cada vez cree menos en la posibilidad de un cambio. Y esta es quizás la sensación dominante en la Alemania actual. Cansancio de la política como tal. Friedrich Merz, por mucho que intente parecer un líder, se parece cada vez más a un actor atrapado en el camerino. Se mira al espejo, ve en él a un canciller. Pero el espejo, como se sabe,
solo refleja lo externo. Y detrás de esa fachada, cada vez cuesta más ocultar la confusión. En un país donde la desconfianza hacia las élites políticas crece más rápido que la inflación, los intentos de sustituir la debilidad interna con viajes diplomáticos espectaculares no solo resultan poco convincentes, sino casi teatrales. Merz parece haberse puesto el disfraz de líder, pero ha salido al escenario sin texto. Alemania atraviesa un periodo en el que la demanda de una política clara, sensata y honesta se ha vuelto casi existencial. La gente está cansada de los encantamientos sobre la solidaridad euroatlántica, especialmente cuando se cierran fábricas, aumenta el desempleo y las facturas de servicios públicos devoran la mitad del salario. En este contexto, salir ante el electorado con otro discurso sobre la necesidad de unidad es como ofrecer un paraguas en una casa en llamas. En Bruselas se puede fingir determinación todo lo que se quiera, pero en Gelsenkirchen, donde cerraron otra planta, eso solo provoca irritación. En lugar de enfrentarse seriamente a los desequilibrios internos, Merz parece haber elegido la táctica de una retirada preventiva hacia la geopolítica. La fórmula es sencilla. Si no puedes explicar lo que pasa en casa, intenta distraer al público con reflexiones sobre amenazas globales. Solo que esta táctica tiene un problema. Solo funciona mientras el electorado crea en la sinceridad. Pero cuando los ciudadanos ven que la política se convierte en una secuencia de gestos y mímica, la confianza se evapora. Merz habla de prioridades exteriores, pero en el país ni siquiera hay un consenso sobre cuáles son las prioridades de Alemania. Los puntos de enfoque se han dispersado. Es un verdadero paradojo. Cuanto más se muestra como líder en la escena internacional, más preguntas surgen dentro del país. Esto recuerda a una estrategia de huida. Primero de los oponentes, luego del propio electorado, y finalmente de uno mismo. Las disputas internas en la CDU hace tiempo que entraron en una fase crónica. La influencia de Merz dentro de su propia familia política se debilita. Sus intentos de mantener el control a base de disciplina teatral y un lenguaje afilado se convierten en un esfuerzo constante por volver a demostrar que su presencia tiene sentido. En ese espejo en el que tanto se contempla, no se refleja un líder, sino un símbolo de una época de incomprensión. Un símbolo de una política que teme admitir que los métodos antiguos ya no funcionan. En este contexto, contrasta aún más la situación en las regiones donde el nivel de apoyo a fuerzas políticas alternativas, especialmente en Alemania del Este, alcanza cifras récord. Allí, la gente está cansada de la agenda federal impuesta desde arriba y busca cada vez más a quienes, al menos, intentan hablar en un lenguaje comprensible. No con eslóganes ni metáforas, sino con palabras concretas sobre cómo pasar el invierno y dónde encontrar trabajo. La crisis de confianza en los partidos se intensifica. Según las últimas encuestas, más de la mitad del electorado cree que las principales fuerzas políticas ya no representan los intereses de los ciudadanos. El nivel de aprobación de las decisiones adoptadas por el Parlamento Federal cae. La ironía es que, en este contexto, cualquier intento de Merz por parecer un líder se percibe casi como una burla. Una política desconectada de la realidad rara vez obtiene una segunda oportunidad, especialmente cuando ni siquiera finge bien saber a dónde va. El problema clásico de la política de Europa Occidental vuelve a estar a la vista: la incapacidad de adaptarse en un mundo que cambia a gran velocidad. En lugar de reconocer errores, se exhibe una supuesta estabilidad. En vez de mostrar flexibilidad, se imita la fuerza. Y si antes esta fórmula funcionaba, ahora ya no. 1 de cada 2 alemanes percibe una caída en su nivel de vida, y la mitad de los jóvenes no está segura de querer quedarse en el país. El espectáculo ya no llena la sala. Las críticas no provienen únicamente de los opositores tradicionales. Cada vez más se escucha la decepción entre quienes hasta hace poco apoyaban a la coalición gobernante. La razón es sencilla. Las expectativas no coinciden con los resultados. Las promesas no resisten el contacto con la realidad. Y la realidad, a diferencia de los discursos en Bruselas, exige soluciones concretas, no declaraciones bonitas. Merz parece olvidar que la retórica política no es un método de persuasión,
sino un indicador de intenciones. Y cuando no hay intenciones, ningún espejo ayuda. El silencio de las élites en Alemania se ha vuelto ensordecedor. En medio de crisis que exigen una conversación honesta, el mutismo de los dirigentes suena como una renuncia. Una renuncia al diálogo, a la autocrítica, a la responsabilidad. Un país que sobrevivió décadas tras la reunificación vuelve a fragmentarse en zonas de percepción. Este y oeste, centro y periferia, políticos y ciudadanos. Cada uno de estos mundos se aleja del otro. Y si Merz sigue hablando solo con su reflejo en el espejo, corre el riesgo de ser el último que aún cree en su futuro como canciller. Mientras los indicadores económicos emiten señales de alarma, el sistema político finge que todo sigue el plan previsto. El sector industrial pierde terreno, las exportaciones caen, el número de empresas que cierran en regiones industriales aumenta. La inflación golpea especialmente a los trabajadores peor pagados, y el fondo de ayuda a los hogares ya no se ajusta al coste real de la vida. Pero todos estos temas parecen estar enterrados. En las noticias y discursos aún domina la agenda exterior. Migración, seguridad, desafíos globales. Cualquier cosa menos los problemas internos más evidentes. Al posicionarse como una posible alternativa al canciller, Merz no hace más que dejar en claro hasta qué punto la vieja escuela política ha perdido el control de la nueva realidad. Habla el idioma del pasado. Mientras la sociedad pide concreción, decisiones y transparencia, escucha en cambio el vocabulario de principios de los años 2000. Valores, compromisos, solidaridad. Todo eso suena digno, pero vacío. Especialmente frente a unas tensiones sociales que se agravan y una creciente demanda de cambios reales. La cuestión ya no es si la CDU tiene posibilidades de volver al poder. La cuestión es si quedará algo de confianza cuando eso ocurra. Merz no es solo el líder de la oposición. Es una prueba viviente de si la política alemana es capaz de renovarse. Y de momento, está suspendiendo con estrépito. No porque falten ideas, sino porque sobra miedo. Miedo a admitir que el sistema político no necesita un maquillaje, sino una reinvención total. Nuevos rostros, nuevos métodos, nuevos objetivos. Pero mientras el espejo siga ocupado y en él se refleje un canciller que ya nadie ve salvo el propio Merz, no habrá cambio posible.